De Mateo capítulo 14 versículo 22 dice: e inmediatamente forzó a los discípulos a subir a la barca e ir delante de él a la orilla opuesta mientras despedía a las multitudes. Y tras despedir a las multitudes subió a la montaña en privado a orar, y al anochecer estaba allí solo. Mas la barca, distante ya muchos estadios de la costa, era azotada por las olas porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia la noche vino hacia ellos andando sobre el mar. Leo de vuelta. Y a la cuarta vigilia de la noche, vino hacia ellos andando sobre el mar. Entonces, cuando los discípulos lo vieron andando sobre el mar, se turbaron y dijeron: es un fantasma. Gritaron de miedo. Pero enseguida les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Pedro entonces respondiendo le dijo: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Él dijo: ven. Y bajando de la barca, Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el viento tuvo miedo y al comenzar a hundirse gritó diciendo: Señor, sálvame. Al instante Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice: falto de fe, ¿por qué dudaste? Y en cuanto ellos subieron a la barca, cesó el viento. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Y habiendo cruzado, pusieron pie en tierra en Genesaret. Y cuando los varones de aquel lugar lo reconocieron, lo notificaron a toda aquella comarca y le trajeron todos los enfermos y le rogaban tan solo tocar el borde de su manto, y cuantos lo tocaron fueron sanados. Amén. La mayoría de nosotros seguramente conocen la historia de Pedro caminando sobre el agua. La gente que no conoce al Señor conoce la historia de Pedro caminando sobre el agua, porque creo que es uno de los momentos más icónicos en la vida de los discípulos, que todo el mundo conoce lo que pasó con él. Y siempre que hablamos acerca de esto, sobre todo de Pedro atreviéndose a caminar sobre el agua, uno menciona y entendemos que el Señor nos habla acerca de poder enfocarnos en Él, de tener la fe, de que el viento no nos distraiga, de que no miremos hacia los costados, sino que pongamos nuestra vista hacia donde el Señor está ahí para extendernos su mano. Es lo que hemos aprendido y está bien, porque de eso se trata lo que esta historia nos quiere expresar. Ahora, siguiendo un poco el hilo de esto que hemos aprendido siempre, lo que me gustaría en esta tarde poder hablar de parte de Dios es acerca de cómo sobrellevamos nosotros las tormentas que nos tocan vivir. Porque seguramente, y muy seguramente, la mayoría de nosotros estamos pasando y atravesando por alguna tormenta. Algo que el Señor me hablaba en estos días es que uno tiene que aprender a reconocer el tiempo que le toca vivir. Hay tiempos de guerra espiritual, a donde algún principado se levanta a molestar y uno tiene que hacer guerra espiritual y orar y ayunar y hacer lo que corresponda, ser guiado por el Espíritu Santo para hacer esa guerra espiritual. Pero hay tiempos como este que se tratan de una tormenta que nosotros necesitamos atravesar. Y dice la palabra del Señor en Romanos 8:28 que a los que amamos al Señor todas las cosas nos ayudan para bien. Aún esta tormenta que nos toca vivir está puesta ahí para enseñarnos algo. Esta tormenta, este momento difícil, esta circunstancia, llámese como se llame, está puesta ahí para enseñarnos algo, porque a los que amamos al Señor, a los que tenemos un llamado a cumplir el propósito del Señor, toda tormenta nos ayuda y nos enseña para que nosotros podamos avanzar a ese propósito. Amén. Ahora vamos a ver por un momento el orden de los sucesos que llevaron a los discípulos a estar dentro de esa barca, en medio de esa tormenta, en medio de ese viento fuerte. Y qué es lo que Dios les quería enseñar, qué es lo que el Señor les estaba queriendo hablar. Momentos antes de subirse a esa barca, ellos vieron y fueron partícipes de uno de los milagros más tremendos que el Señor hizo, que es la multiplicación de los panes y de los peces para alimentar a esas 5,000 personas, que eran más en realidad. Pero yo creo que los discípulos habían visto un montón de milagros, muchas sanidades, habían visto cosas tremendas hacer el Señor, pero yo me imagino que en ese momento no estaba en sus cálculos mentales o en su imaginación ver que la comida se multiplique de la manera que se multiplicó.
Es como que yo hoy tenga que pagar, Dios me guarde y me libre, una deuda de 50,000 pesos y tenga 200 pesos en la mano. Y que vaya y pague esa deuda de 50,000 pesos con los 200 pesos y que los 200 pesos se me multipliquen en un fajo de plata así. Porque dice la Biblia que sobraron incluso 12 canastas de lo que habían repartido. No solamente se multiplicó la comida para todos, sino que el capital base también se multiplicó. Y se quedaron con una multiplicación de lo que había sobrado. Ahora, ellos vienen de ver ese milagro. Vienen de verlo al Señor obrar. Vienen de ver al Señor hacer un montón de cosas, de sanar incluso a los enfermos en medio de esa multitud. Y hay algo que nosotros tenemos que entender a esta altura de la vida, es que el Señor jamás de los jamases deja algo librado al azar. Todo lo que el Señor hace está conectado a su propósito. Todo lo que el Señor hace de nosotros y en el lugar a donde nos pone, a donde Él nos posiciona, está conectado al propósito eterno de Él. Todo, las personas que vas a conocer, el lugar a donde vas a trabajar, el lugar a donde estás estudiando, el ómnibus que te vas a tomar, todo está conectado para que el Señor pueda cumplir un propósito. ¿Nunca te pasó encontrarte a alguien mientras viajabas al trabajo que necesitaba escuchar del Señor y de repente lo tenías sentado al lado tuyo? El Señor conecta todas las cosas. Nada de lo que el Señor hace queda librado al azar. ¿Por qué digo esto? Porque si bien no es necesariamente la idea del Señor hacerte pasar mal y meterte en problemas para que vos aprendes, pero muchas veces es necesario para poder llegar a donde Él te quiere llevar, pasar por el medio de la tormenta. Porque lo que Dios quiere entregarte necesita de una madurez en nuestro corazón y que podamos tener un corazón correcto para poder administrar eso que el Señor nos quiere entregar. Y dice el versículo 22, Mateo 14, 22, que es el primer versículo, tiene un dato que es muy importante. En la primera línea dice: e inmediatamente forzó a los discípulos a subir a la barca. En el libro de Marcos, de esta misma versión, dice: Él obligó a los discípulos a subir a la barca. Jesús no sabía acaso que el viento se iba a levantar. Jesús no sabía que las olas lo iban a cascotear a la barca. No sabía el Señor que ellos iban a tener miedo. El Señor sabía y tenía todo preparado, pero dice que Él los subió, los forzó a subirse a la barca. El Señor ya tenía todo planeado lo que iba a pasar. Además de esto, no era la primera vez que ellos estaban en una barca con un viento fuerte, con una tormenta. No era la primera vez que les pasaba esto. Ya en capítulos anteriores podemos ver la historia en la que Jesús estaba durmiendo en la popa del barco, que es la parte de atrás. Él estaba durmiendo mientras que la tormenta estaba ahí. El Señor ya les había mostrado que había una autoridad sobre la tormenta. El Señor ya les había enseñado que había una autoridad sobre los vientos. Pero esta vez los dejó solos. Ya te mostré cómo se hace. Vamos a ver cómo reaccionás ahora. No sé si me están siguiendo hasta ahí. Ahora, el problema estaba en que ellos no podían ver a Jesús en medio de ellos. Jesús no estaba de forma visible en medio de ellos, en medio de esa tormenta. Ahora Jesús se aparece de la forma menos pensada. Yo creo que cada vez que el Señor hacía un milagro nuevo, les descolocaba la cabeza a los discípulos. Porque ellos estaban acostumbrados a ver la sanidad de, bueno, el Señor sana. Después, cuando resucitó al primer muerto, el Señor resucita muertos. Cuando multiplicó la comida, ya eso se les acabaron las matemáticas. Y ahora aparecerles caminando en el medio del agua, ya eso era otro nivel. No había forma. Nosotros decimos, bueno, el Señor puede hacerlo todo porque tenemos la Biblia y tenemos una referencia de los milagros del Señor. Pero si no tuviésemos los escritos, si no tuviésemos el acceso a la historia, a lo que pasó, creo que nosotros tampoco nos imaginaríamos a tal punto lo que el Señor es capaz de hacer. Pero eso al margen. Entonces Jesús se aparece de una forma muy especial. Siendo, esto me lo enseñaba el Señor mientras preparaba esto, que Él estaba siendo parte de esa tormenta.
Él forzó a los discípulos a meterse en la barca para que venga la tormenta y Él era parte de lo que estaba sucediendo en ese lugar. Y el asunto es que muchas veces el Señor te va a forzar a meterte en la tormenta, porque es necesario preparar nuestro corazón. Es necesario aprender a administrar lo que el Señor nos quiere entregar. Y sabes que la única forma de que puedas llegar con el corazón correcto y que seas capaz de sobrellevar lo que Dios te quiere entregar es atravesar una tormenta. Porque en el medio de la tormenta es la única forma que no te quede otra que depender del Señor. Porque somos expertos en tener un plan B. Todos somos expertos en tener, bueno, si el Señor no responde, agarro de este lado. Bueno, si el Señor no responde, le pido prestado a este, al otro y al otro y al otro, y después saco un préstamo para pagar ese y lo vamos viendo. Siempre tenemos un plan B. Si el Señor no responde, conozco una casa velatoria barata. Si el Señor no responde, tengo algo. Y en el medio de la tormenta no te queda chance. Que si el Señor no responde, te vas con el Señor. En el medio de cuando ya la tormenta está diseñada para que no tengas otra alternativa que verlo al Señor. La tormenta está diseñada para que no te quede otra que aprender fe en el Señor. ¿Sabe que un problema enorme que tenemos con todos nuestros planes B es que tenemos una fe de palabra con el Señor? Tenemos una fe ficticia, una fe moral, una fe mental. Decimos, sí, yo sé que el Señor lo va a hacer. Yo sé y sabemos. Doy fe que sabemos. Pero del saber a que eso se manifieste en nosotros ya es otra canción. Pero el Señor muchas veces te va a forzar a entrar en la tormenta porque necesita hacerte madurar, enfrentar eso que pensás que nunca vas a poder vencer. Él te lleva a través de los vientos fuertes para que comprendas que Él también está en medio de eso. Que Él también va a aparecer caminando en medio de esa tormenta. Ahora, después tenemos también la osadía y la valentía de Pedro de animarse a bajar y decirle, Señor, si sos vos, hace que yo vaya. Y uno se lo imagina, y de hecho hemos visto películas o series en las que el Señor está ahí al lado del barco y Pedro hace 3 pasos y le da miedo y se empieza a hundir. Pero dice la Biblia que él estaba a una distancia que no lo reconocían. Por eso pensaron que era un fantasma, no sabían que era el Señor. Hasta que el Señor le dijo, soy yo, no teman. Entonces había una distancia, a pesar del viento y de las olas y todo lo que estaba pasando ahí. Pero el Señor tenía una distancia considerable para que ellos no lo reconozcan. Entonces Pedro no hizo 2 pasos. Pedro caminó sobre el agua. Dio unos cuantos pasos hasta que se desenfocó y empezó a mirar para los costados y tuvo miedo y se empezó a hundir. Y el Señor le dice algo así como, hombre de poca fe, falto de fe, dice la versión que acabamos de leer. Y cuando dice falto de fe, la palabra ahí griega es oligopistos o algo así, que significa literalmente incrédulo. No creíste, ya habías pasado por una tormenta, venías caminando bien, ya viste todo lo que yo soy capaz de hacer, estabas caminando, pero dejaste de creer. Estabas caminando conmigo en el medio del viento, estabas ahí, pero dejaste de creer. Y después el Señor le dice otra cosa. Le dice, ¿por qué dudaste? Y la palabra original para el por qué dudaste es distazo, que significa duplicarse mentalmente. El Señor le dice, ¿por qué te duplicaste? ¿Por qué duplicaste tus pensamientos? ¿Por qué le creíste a la tormenta además de haberme creído a mí? Porque me estabas creyendo, pero también le creíste al viento. Habías visto todo lo que yo hice. ¿Cuántas cosas hemos visto de parte del Señor en nuestra vida? ¿Cuántas veces vimos al Señor poner su mano en nuestro cuerpo? ¿Cuántas veces vimos al Señor poner su mano en nuestra economía? ¿Cuántas veces vimos al Señor sanar nuestras emociones? Pero cuando viene una nueva prueba o una prueba parecida, comienza la crisis otra vez y nuestra mente se divide en 2. Y decimos, yo sé que el Señor me va a sanar. Yo sé que el Señor lo va a hacer.
Sé que lo harás otra vez, dice una canción. Yo sé que lo harás otra vez. Pero nuestra mente también está mirando el problema. Se divide en dos. Entonces entramos en una incredulidad y en una mente duplicada, que le quiere creer al Señor, pero que le presta atención al viento también. Y no nos damos cuenta de que esa tormenta también está puesta ahí por el Señor para que nosotros aprendamos a mirarlo a Él. De que esa tormenta también está en ese lugar para que yo lo pueda ver al Señor. Elías dijo, cuando estaba con los profetas de Baal, le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a estar dividido? ¿Hasta cuánto me vas a creer a mí?, te dice el Señor, y vas a creer en el problema. Decía hace un rato que muchas veces estamos tan acostumbrados a darle propaganda al diablo. Parece que discutimos entre nosotros para ver quién tiene más problemas, en lugar de contar lo maravilloso que Dios ha hecho. Y sabe que si nos ponemos a pensar, todos tenemos un testimonio maravilloso para contar de parte de Dios de las veces que el Señor ha respondido. Pero decidimos contar lo que Dios no ha respondido. Decidimos contar las respuestas del diablo a veces. Y el Señor hizo cosas. El Señor le dijo a Pedro: sos un incrédulo, ¿viste todo lo que soy capaz de hacer? ¿Viste que siempre tengo un milagro nuevo para mostrarte? ¿Viste que no hay límites? ¿Ya me viste sujetar el viento y a la tormenta la vez pasada? ¿Me estás viendo caminar en el agua? ¿Por qué decidiste duplicarte? ¿Por qué decidiste mirar a los costados? ¿Por qué decidiste enfocarte en la situación en lugar de enfocarte en lo que Dios estaba haciendo? A veces uno dice: yo sé que el Señor me va a sacar de esto. Lo hemos escuchado y lo hemos dicho un montón de veces. Yo sé que el Señor me va a sacar de ahí. Pero de alguna manera parte de nuestros pensamientos están esperando que todo explote y que nos empecemos a hundir. Y fue lo que le pasó a Pedro. Pedro sabía que el Señor le iba a hacer caminar sobre el agua, pero en algún punto esperó que el viento lo hunda. En algún punto esperó que el agua lo comience a tomar. Ahora, lo maravilloso de todo esto es que aún en medio de esa incredulidad, aún en medio de esa división en nuestra mente, el Señor está ahí para tomarnos la mano. Y sabes que uno siempre, de hecho lo mencioné justamente por esto, uno siempre se enfoca en que Pedro se hundió. Sabemos que caminó, pero Pedro se hundió. Y sabes que hay dos cosas que Pedro nos enseña en medio de esto. Y es que muchas veces, la primera es que muchas veces nos distraemos con el entorno. Siempre hay desafíos nuevos de parte de Dios. Y muchas veces uno hace esa fuerza por creerle al Señor y empezás a avanzar para creerle al Señor, pero el entorno te comienza a distraer. A veces le contaste el proyecto a una persona que no le tenías que contar y parece, viste, que están esos que te empiezan a pinchar el globo y te dicen: ¿estás seguro que lo vas a hacer? Se irá, mirá que el país está difícil, la economía está complicada. ¿Estás seguro? Y vos decís: no, yo le creo al Señor, aleluya. Yo sé que... Pero después eso empieza a darte vuelta en la cabeza, porque hay conversaciones que no tenés que escuchar. Hay veces que el oído no lo tenés que prestar. Entonces eso viene a darte vueltas en la cabeza. Entonces Pedro, ¿qué le pasó? Empezó a mirar el entorno, empezó a mirar lo que estaba alrededor. Y es verdad, hay algo que nos enseña esto, y es que tenemos que dejar de mirar el entorno para enfocarnos en el Señor. Pero lo segundo y más tremendo que esta situación nos enseña es que por más que muchas veces miramos el entorno, por más que muchas veces sentimos que nos acobardamos, por más que muchas veces decimos: me faltó fe para entregar esto, muchas veces saliste de la barca para caminar por el agua. Porque si estás en una prueba de fe es porque te animaste a caminar por el agua. Si estás en un momento de fe en medio de una tormenta es porque te animaste a meterte en ese lugar. Y eso es lo que el Señor te quiere decir en esta tarde. Yo sé que te cuesta, yo sé que es difícil, pero hay una fe escondida dentro tuyo que necesita despertarse.
Hay una fe y un valor que yo te di, te dice el Señor, que necesita despertarse. El Señor no nos dio espíritu de cobardía, nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Hay emociones que a veces nos sacan del camino, que nosotros la podemos dominar. Hay un montón de emociones que a veces nos quieren distraer, que nos quieren mostrar que la situación es distinta, pero esas situaciones todas las podemos dominar. Dijo el salmista: bendice, alma mía, al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Seguramente él estaba en un momento de bajón también, porque el alma es la que almacena todas nuestras emociones, y hay veces que no tenés ganas ni de orar, ni de cantar, ni de venir a la reunión, y no tenés ganas de absolutamente nada. Y el salmista dice: bendice, alma. No te quedes con lo que estás sintiendo, no te quedes con lo que te está pasando adentro. Bendice, alma, y no te enfoques en lo que hoy te está haciendo mal. No te enfoques en lo que hoy parece contrario. Enfócate en todo lo que el Señor ya hizo. Enfócate en los beneficios que tenés como hijo de Dios. Enfócate en todo lo que el Señor te entregó. Enfócate en todas las veces que el Señor respondió. No te enfoques en lo que hoy parece que no te sale, porque esa tormenta está ahí diseñada para enseñarte madurez, para enseñarte a avanzar, para enseñarte a ver el poder de Dios, de un Padre que siempre responde, de un Padre que está ahí para escuchar a sus hijos, de un Padre que siempre está ahí. No es un Padre ausente como muchas veces a la gente ha tenido. No es un Padre ausente. El Señor es un Padre que responde, y responde con sabiduría, y te prepara para lo que Él te quiere entregar. Esa tormenta fue necesaria para llevarlas al otro lado y que los milagros comiencen a suceder, para que los enfermos comiencen a sanarse, para que la gente lo vea al Señor y diga: ahí está ese, vamos a traerle a los enfermos, que aunque sea toquemos el manto de Él para que sean sanados. Hay algo que el Señor te quiere entregar, pero la tormenta es necesaria para poder llegar a ese lugar. Hay algo que el Señor te quiere revelar, hay algo que el Señor quiere hacer en este tiempo, y es un tiempo de tormenta, pero la tormenta es necesaria para poder ver su mano, para que no te encuentre del otro lado el Señor usándote con un corazón sucio, con un corazón orgulloso, pensando por ahí que se te cruce que es por tu capacidad, pensando que es porque sos una gran persona, porque tenés mucha unción, porque sos una persona que sabe hablar. Que no te encuentre del otro lado siendo un orgulloso, una orgullosa, sino que te encuentre con un corazón dispuesto y entendiendo que todo lo que viene es parte de la voluntad de Dios. El Señor nos quiere ver bendecidos, el Señor nos quiere ver en abundancia, pero tenemos que tener un corazón que sea capaz de administrar eso que el Señor nos quiere dar. Yo sé que este 2024 ha tenido momentos bastante complicados, difíciles, y parece que lo estamos terminando con la última fuerza para poder remar, pero hay algo que el Señor quiere hacer, y quiero que entiendas que Él está en medio de esa tormenta y que tenés la total valentía de parte de Dios para caminar en medio de esa agua. El Señor te dio ese valor para que vos puedas enfrentar. Si estás en medio de esto, es porque el Señor sabe que podés. Es porque el Señor sabe que podemos avanzar. Es porque sabe el Señor que lo que Él ha depositado en cada uno de nosotros. Y dice la palabra que cuando Él subió a la barca, ya esta vez no tuvo que decir al viento que enmudezca. Dice que subieron a la barca y la tormenta se calmó. Para poder avanzar en medio de la tormenta, siempre vamos a tener que contar con que el Señor esté con nosotros. Porque en medio de la desesperación uno quiere tomar decisiones de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su propia justicia, de acuerdo a lo que a nosotros se nos ocurre que puede funcionar, de acuerdo a nuestros cálculos. No había forma de alimentar a 5.000 personas con un par de peces. No había forma. No son los cálculos. Mucho menos había forma de que el Señor camine sobre el agua, ni que Pedro camine sobre el agua. Y acá estamos todos caminando sobre el agua. En el nombre de Jesús. Ponete de pie en esta tarde.